Voy a hablar de dos clanes familiares importantes. Por cierto, ya subí hace un tiempo, hace alrededor de un mes, por ahí, sobre también un vídeo sobre los clanes familiares más importantes y las familias más poderosas en Estados Unidos. Son familias además que tuvieron mucho poder y que no son tan conocidas. Y la mayoría de las familias que se trasladaron a Estados Unidos, muchas de ellas eran de origen europeo. Y allí, en Estados Unidos, a la edad de entre 25, 30, bueno, 25, 35, en esa edad comenzaron a obtener poco a poco ingresos. Eso no quiere decir que Estados Unidos sea el país perfecto para ese sueño americano, como se ha hablado siempre y ha dictado un propio eh, intelectual americano o estadounidense. Pero bueno, que dicen que hay más oportunidades. Pues yo no sé si hay más oportunidades o no. Europa hoy en día es verdad que lo tiene más difícil, porque tiene muchas formas complejas en torno a las estructuras para realizar. España todavía tiene aún más problemas, sobre todo los países del sur, comparándonos con el resto de Europa, pero España todavía más. Pero bueno, en cualquier lado, si quieres hacer algo, ya sea en cualquier sitio, puedes conseguir. No quiere decir que Estados Unidos sea la perfección absoluta, y ni que porque muchas familias ya han salido una figura de esa familia y han obtenido mayores ingresos en el otro lado del charco y no en Europa, no quiere decir que a veces se tenga éxito al 100%, sino que hay a veces mucho fracaso. Una tormenta es una perturbación violenta en el aire con lluvia, vientos fuertes, truenos y rayos. La etimología proviene del latín tormenta, del plural tormentum, que significa instrumento de tortura o máquina para lanzar piedras, derivado del verbo torquere, que es torcer o retorcer, por el movimiento violento y el sufrimiento que causaba. Una tormenta es como pues, una estructura fuerte en la cual bueno, pues, se produce muchas lluvias, o no, dependiendo, pero bueno, yo ahí ya no me meto más. Eso en realidad quien lo sabe más son los científicos y los meteorólogos que lo explican mucho mejor. La cinematografía es el arte y la técnica de capturar, crear y proyectar imágenes en movimiento para contar historias. El término también engloba el conjunto de las películas y la industria del cine en general. La etimología, la palabra es una neocreación técnica de finales del siglo XIX y se compone de dos raíces del griego antiguo, donde viene su propia etimología, más el sufijo español de cualidad formado por kinema, que significa movimiento, y grafeines. Su significado del término grafein es grabar, escribir o dibujar. Y el sufijo ia es lo que indica la cualidad o la actividad. Literalmente se traduce como la técnica de escribir o registrar un movimiento. Hoy en día, para hacerlo mucho más sencillo al público y de forma más coloquial, se denomina cine, porque llamar cinematografía está bien, pero el público quiere algo más sencillo para cualquier tipo de término. Y pasa igual, por ejemplo, como televisión, que todo el mundo sí, el término televisión viene de ese término, pero, que por cierto también es del griego, de distancia de ver, pero como todo el mundo la llama coloquialmente, pues tele, por ejemplo. O pasa igual con el cine o con otros términos, pues que son más sencillos a la hora de hablar con cualquiera. La podredumbre es la descomposición o putrefacción de una materia orgánica, el estado de lo que está podrido, y en sentido figural representa la corrupción moral o la degradación de una sociedad, por ejemplo. La etimología proviene del latín, del verbo podrir o pudrir, derivado a su vez de putrere, que significa estar podrido o pudrirse, y se le añadió el sufijo nominal y colectivo umbre, lo de umbre con la D por delante, que indica cualidad o el resultado de la acción expresada por la red. Está documentada en castellano desde finales del siglo XV, es decir, que la palabra es España. La degradación es la acción de perder valor, calidad, categoría o estado. Este término se aplica en distintos campos, como puede ser el deterioro del medio ambiente, la pérdida de nutrientes en la tierra, la caída moral, la pérdida de un cargo militar. Y si, por ejemplo, se lleva al ámbito del automovilismo al motociclismo, es la pérdida de gradaciones que se van perdiendo, pues que la rueda se va desgastando por el roce en los circuitos. Por poner también un ejemplo así.
La euritmia es un arte escénico y de movimiento creado por el filósofo austriaco Rudolf Steiner en 1902. Su nombre proviene del griego y significa ritmo bello o armonioso. Su objetivo principal es hacer visible la palabra hablada y la música a través de gestos corporales precisos. Eso es la euritmia en sí, es como intentar llevar a cabo, al final es un arte escénico. Se lleva a cabo pues con el objetivo de hacer visible la palabra hablada y la música a través de gestos corporales precisos. Luego, por ejemplo, en terapia existe la que se denomina euritmia curativa aplicada como disciplina complementaria de salud para estimular funciones vitales y armonizar el organismo mediante ejercicios pero la euritmia curativa es algo complementario del ámbito científico. Si hay una enfermedad, a lo mejor este tipo de técnicas, que es muy grave, no se puede utilizar. Por ejemplo, que tanto que se habla de ciertas cosas, es que la ciencia siempre va a ser la que se recurra a muchas de las enfermedades que podamos tener los seres humanos. Cualquier ser vivo, por ejemplo. Pero ya son otro tipo de em, elementos, por ejemplo, los veterinarios para los animales, por ejemplo. Pero puede ser la euritmia curativa un complemento con el objetivo de ayudar a los pacientes, por ejemplo, al paciente. El arte clásico o arquitectura fue la corriente de Steiner. El término también se emplea en sentido general para denotar la proporción armónica y equilibrada de las formas a obra de arte o en un edificio. Que es algo de en torno a el ámbito de la euritmia, que es como el término de que todo tiene que estar en armonía y equilibrado de la forma de una obra de arte o un edificio. Eso sería. El propio Steiner, bueno, pues también aparte de ser filósofo, también fue arquitecto. Y por último, en educación, es un pilar fundamental dentro de los colegios con pedagogía Waldorf, para acompañar el desarrollo psicomotriz y anímico de los alumnos. La pedagogía Waldorf es como la ayuda que voy a hablar de ella. Es la ayuda y ver cómo va cada alumno. Es decir, hay unas personas que van más rápido, hay otros que van más lento y hay otros que son intermedios. Entonces, a cada persona hay que llevarle con su ritmo. Tú no puedes hacer a una persona, si van algunos cuatro o cinco que son más adelantados o más listos o participan más en clase, obligar al conjunto de la clase, si son 20 o 25 personas, a llevarles al mismo ritmo que los cuatro o cinco que son más espabilados o más atentos o más operativos, con el objetivo de que participan más esas figuras. Cada uno hay que llevarle una manera. La pedagogía Waldorf es un sistema educativo alternativo creado en 1919 por el filósofo, pedagogo y arquitecto austriaco Rudolf Steiner. Se enfoca en el desarrollo global de los niños, la mente, el cuerpo y el espíritu mediante el arte, los trabajos manuales y el respeto al ritmo natural de cada estudiante, sin usar exámenes tradicionales. La pedagogía Waldorf es ayudar a cada, por lo que he dicho yo, dentro de la pedagogía de la euritmia, es ayudar a cada alumno a proseguir sus objetivos de la manera que lo pida los propios alumnos. No se puede hacer, y lo vuelvo a decir, si hay 5 alumnos que tienen mayor capacidad o que son más espabilados o que les gusta participar más y otros 15 son normales, pues hay que ir al ritmo de cada uno. Y los otros 5 pues les cuesta algo más por otro tipo de capacidades, pues todo el conjunto de la clase los ve, es decir, los 25 los 10 que les cuesta algo más, por ejemplo, pues sería más o menos así, es decir, esa explicación de lo que yo he dicho, puesto 5 más espabilados, 15 normales y 5 em, cuesta algo más, cada tutor va a tener que llevar a cabo una adaptación a cada uno. Entonces, la pedagogía Waldorf es ese tipo de estructura, ayudar al niño a su imaginación, realidad o lo que él quiera, pero a través primero de una serie de cosas. ¿Cómo hay que trabajar primero? Pues si es de 0 a 7 años, normalmente dejarle libre. Si ya tiene entre 7 y 14, pues pelín ya darle un poquito más de estructura informativa, información, lectura, por ejemplo, así. Y por último, ya si tiene entre los 14 o los 15 y los 21 años, pues ya darle un pelín más de pensamiento crítico, de estructura de la sociedad, porque ellos van a ser el futuro. Eso no quiere decir que les cueste más o menos. Cuando se habla mucho de que hay que ayudar a los niños hoy en día tienen una serie de facilidades y vale, sí, pero hay otras que no las tienen. Porque todo el mundo, la gente mayor, se queja de que tenemos, la gente más joven, de la década de los 90, lo tenemos mucho más fácil. Pues es que puede ser o no puede ser. Cada década, y esto en mi opinión, siendo historiador, es diferente. Ya está. Pero normalmente quien te lo va a decir van a ser los especialistas. Normalmente lo que te habla en torno a esta figura dentro de la filosofía, de la pedagogía y de la arquitectura, el propio Steiner, Rudolf Steiner, es
hablar de esas estructuras en terapia, ayudarlas con una serie de terapias alternativas aparte de la ciencia. En, por ejemplo, en el arte clásico, que esté todo armonioso, en armonía y equilibrado cuando se realiza una obra. De ahí que Steiner, el propio arquitecto austriaco, pues lo realizase así. Y luego en educación, como pedagogo que fue él también, pues lo habla de una técnica, la pedagogía Waldorf, con el objetivo de acompañar al alumno con su propio ritmo, independientemente de que le cueste más o menos. La minería es el arte de trabajar las minas y el conjunto de labores para sacar los minerales. La etimología deriva de mina y el sufijo "ia", que indica actividad o conjunto, y mina procede del francés antiguo mine, y este a su vez de un término céltico primitivo que es me, que significa mineral o lugar de excavación. Eso sería la minería, donde se lleva a cabo el lugar de excavación o mineral, por ejemplo. La metalurgia es la ciencia y la técnica que estudia cómo extraer, separar, refinar los metales de los minerales brutos, además de crear aleaciones. Su etimología proviene del griego metallurgos, y que significa trabajador del metal, formado por metalón, que significa mina o metal, y ergón, que significa trabajo. Y una aleación es una mezcla sólida y uniforme de dos o más elementos donde al menos uno de ellos es un metal. Se hace para mejorar la fuerza, evitar la herrumbe o cambiar el color del material original. Por ejemplo, el acero está formado por hierro y carbono. Entonces el acero es mucho más resistente que el hierro. Eso no quiere decir que ese metal, el acero, se oxide, pero que tiene mayor resistencia. Pues claro, y que le va a costar más oxidarse, claro. Pasa con el acero inoxidable. Hoy en día que hay en las casas, pues es muy, muy, muy difícil que se oxide, pero con el tiempo y pasando años y décadas, se pueden oxidar. Si no se utiliza, claro, o se dejan de lado. Y el bronce, que es cobre y estaño. El bronce, por ejemplo, es una medalla que se da en los Juegos Olímpicos. Por ahí viene, cobre y estaño. El término herrumbe es la capa de óxido de color rojizo o amarillento que se forma en la superficie del hierro y del acero cuando se exponen al aire y a la humedad. Cuando llueve, cuando hace calor, pues los metales se van oxidando. Hay algunos que son antes, hay otros que van dando más, dependiendo la aleación que vaya costando. El término socialité, que yo creo que se ha escuchado mucho en los últimos 200 años, se refiere a una persona que pertenece a la alta sociedad francesa y que destaca por asistir con frecuencia a fiestas, eventos de gala y actos. Que era algo que surgió mucho después de la Revolución Francesa, que empezaron a ver pues, una gran cantidad del mundo de la socialité, sobre todo en su mayoría mujeres, que tuvieron un gran protagonismo dentro de la historia de este término. Los 400 de Atenas fue un gobierno y una institución política de carácter oligárquico. La reforma de Solón en el siglo VI a.C. o sexto creó un consejo bulé de 400 miembros, 100 por cada una de tribus atenienses, para preparar los temas de la Asamblea Popular, que era la propia Eclesia. Más tarde fue ampliado a 500 por Clístenes, el orador y político. El golpe de estado del año 411 a.C., que fue un grupo radical de aristócratas atenienses, derrocó brevemente la democracia e instauró un régimen oligárquico conocido también como el Consejo de los 400 durante la Guerra del Peloponeso. La neocracia, que al final de los 400 es un periodo histórico que surgió en Atenas. La neocracia es un término poco común que se define como un sistema de gobierno nuevo o no tradicional. A veces se usa en la política moderna para hablar de modelo de poder horizontal y flexible o en la ficción para describir sociedades con control tecnológico. La etimología proviene del griego, neo es nuevo y cracia es poder. Describe un poder político distinto al clásico. La neocracia en realidad es un poder que no se ve mucho. Normalmente se puede ver una forma de poder política nueva, pero normalmente surgen sobre todo en novelas o en cosas de ficción normalmente. El grupo social de los 400 fue el nombre que recibió la lista oficial de la élite y la aristocracia en Nueva York y lo creó el árbitro social Ward Lister, que fue abogado y luego se convirtió en árbitro social con el objetivo de dominar quiénes eran las 400 personas más eh, importantes y pertenecientes dentro de la aristocracia neoyorquina. Lo creó en 1880, se publicó en 1892, es decir, alrededor de una década después o más. El motivo representaba el número exacto de personas que cabían en el salón de baile de la señora Caroline Astor, la reina de la alta sociedad neoyorquina de la época. Servía para distinguir a las familias adecuadas de
la alta alcurnia frente al resto de la nueva burguesía industrial emergente. Pues algo al final totalmente diferente, que sería la estructura. La etnología es la ciencia social que estudia y compara las diferentes culturas, costumbres, creencias y formas de organización social de los pueblos humanos. Funciona como una rama analítica de la antropología que contrasta datos culturales. La etimología viene del griego antiguo y se compone de tres partes. Etnos, que significa pueblo, tribu o nación. Luego significa estudio, tratado o ciencia. Y el sufijo ia, que indica cualidad o actividad. Su sentido literal es el estudio, tratado de los pueblos. Eso es la etnología. ¿De qué se encarga? De estudiar, comparar las diferentes culturas, costumbres, creencias y formas de la organización de cada tribu humana, pues en el pasado, por ejemplo. Normalmente en el ámbito prehistórico, no en la hoy en día. Hoy en día se encarga la sociología. Un mecenas del arte es una persona rica o un grupo de poder que da dinero y ayuda a los artistas. Esto permite que pintores, escultores y escritores hagan sus obras sin pasar hambre. Ese es un mecenas, alguien que ayuda a los artistas o a los intelectuales. La familia Astor fue una de las dinastías más ricas y poderosas de Estados Unidos y Reino Unido durante los siglos XIX y XX, fundada por el emigrante John Jacob Astor a través del comercio de pieles y los bienes raíces en Manhattan, pues al final es lo que dio lugar que la residencia en Estados Unidos y en la ciudad de Manhattan se convirtiese, que la propia familia marcase esa edad dorada estadounidense y dejó su huella en lugares emblemáticos como el Hotel Waldorf Astoria, es decir, muchos de ellos eran por de Europa que se marcharon a Estados Unidos y en Estados Unidos marcaron la base y de la base construyeron pues, un montón de formas culturales y a su vez, pues en el ámbito también de la política. John Jacob Astor fue el patriarca de la familia Astor, fue el que encabezó la nueva familia que se instaló en Estados Unidos y que fue a Estados Unidos, a Norteamérica, a finales del siglo XVIII sin recursos y que construyó un imperio comercial con pieles de castor y reinvirtió sus ganancias masivamente en terrenos de Nueva York, convirtiéndose en el primer multimillonario de allí y del momento. Pues cuando se dice, es decir, mucha gente no tiene recursos y al final consigue obtener, si lo hace bien, pues grandes fortunas en el futuro. Caroline Sherman Astor fue socialite estadounidense conocida como la señora Astor, dictó las reglas de la alta sociedad de Manhattan y el selecto grupo de los 400 durante finales del siglo XIX, que es lo que he hablado yo, que fue el propio grupo que se creó para distinguir de la burguesía emergente industrializada que venía ya pues en torno al comienzo del siglo pues eso, XIX. Y bueno, Caroline Astor fue una figura importantísima dentro de la aristocracia neoyorquina y sobre todo en Estados Unidos en Manhattan. John Jacob Astor IV fue empresario estadounidense, constructor de bienes de raíces, inventor, escritor, teniente coronel de la guerra hispano-estadounidense y miembro de la familia Astor. Murió cuando se produjo el hundimiento del Titanic durante las primeras horas del 15 de abril de 1912, que también murieron otros dos empresarios, que voy a hablar de ellos, y uno de ellos también perteneció a la familia, una de las familias más importantes de Estados Unidos. John Jacob Astor VI fue empresario naviero y hombre de la alta sociedad estadounidense. Perteneció a la familia Astor y fue apodado el bebé del Titanic por su afiliación al RMS Titanic. Justo nació 4 meses después de que muriese su padre en abril y se le conoció como al propio John Jacob Astor VI como el bebé del Titanic, que fue el hijo de John Jacob Astor IV, que murió en la madrugada del 14 de abril y del 15 de abril de 1912, cuando se produjo el hundimiento del Titanic. La familia Guggenheim también fue muy importante junto con la familia Astor en Estados Unidos. Fue una dinastía estadounidense de origen judío que además una de las mayores fortunas del mundo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, a través de la minería y la metalurgia, destacando por su enorme labor filantrópica y sufragio del arte moderno mediante sus famosos museos. Si la familia Stoll se dedicó al ámbito de la estructura, de la construcción, de las pieles de animales, la familia Guggenheim se dedicó también al ámbito de la filantropía y del mundo artístico. Y, bueno, empresarial por parte de la minería y la metalurgia, que fue el propio Meyer Guggenheim el que arrancó y fue el patriarca de esta familia.
Meyer Guggenheim fue empresario estadounidense. El patriarca de la familia, como he dicho en la anterior diapositiva, de la propia familia Guggenheim, nació en Lengnau, cantón de Algovia, en Suiza, de origen judío-alemán, pero que emigró a Estados Unidos pues alrededor de casi los 20 años, ni los tenía todavía. Sus primeros negocios fueron relacionados con la importación, pero se labró una fortuna en la minería y la metalurgia, que es lo que le ayudó a que la familia poco a poco, con la estructura de la minería y la metalurgia, creciese poco a poco. Su hijo, que hubo luego varios, tuvieron Daniel, Isaac, pero bueno, el más destacado fue Benjamin Guggenheim, que fue empresario estadounidense, y Benjamin fue el quinto de los hijos del magnate dedicado a la minería y la metalurgia, Meyer Guggenheim. Y Benjamin Guggenheim fue la figura que junto con John Jacob IV murió en el Titanic. El hermano de Benjamin Guggenheim, que fue Solomon Robert Guggenheim, dejó apartado los negocios y se dedicó al ámbito del coleccionismo. Él fue coleccionista de arte y filántropo estadounidense. Y la sobrina, que fue Peggy Guggenheim, la hija de Benjamin Guggenheim, fue socialite, coleccionista y mecenas estadounidense de arte, muy conocidos y muy importantes. Lo que pasa es que ambos miembros dejaron el ámbito de los negocios y se centraron en el ámbito de la cultura. Miguel Ricardo de Álava fue militar, político y diplomático español. Se le conoció como el general Álava, una figura importantísima y gracias a él se pudo recuperar muchas de las obras que hoy en día se pueden visitar en el Museo del Prado, que Francia o la Francia napoleónica fueron las que las cogió. Entonces, bueno, la derrota de los Bonaparte, pues, en 1815, propició que muchos españoles, sobre todo, pudiesen recuperar muchas de las obras que se marcharon y se mandaron allí hacia Francia. Johannes Goritz fue funcionario de la Iglesia Católica Luxemburguesa y mecenas de arte, una figura que fue importante dentro del ámbito del pensamiento religioso como funcionario, pero a su vez mecenas de arte, es decir, que ayudaba a pagar a los artistas e intelectuales del momento. Ward Alistair fue abogado estadounidense, autoproclamado árbitro de la era, bueno, la era dorada de Estados Unidos, de la alta sociedad de Nueva York, ampliamente aceptado como autoridad en definir qué familias podían ser clasificadas como la élite social en la sociedad neoyorquina, y creó la Sagrada 400, que fue una lista exclusiva de las 400 personas que consideraban la verdadera élite social de la ciudad. Él fue el que creó las 400 de el ámbito ese de la sociedad estadounidense. Hoover Home Bancroft fue historiador y etnólogo estadounidense, publicó y recopiló obras relacionadas con el oeste de Estados Unidos, Texas, California, Alaska, México, América Central y la Columbia. Una de sus obras es World of Hoover Howard Bancroft, de 1874, que se traduce en castellano como Los trabajos del propio autor Hoover Howard Bancroft. Isidor Strauss fue empresario judío germano nacionalizado estadounidense, congresista y copropietario de los grandes almacenes Macy de Nueva York, y tanto él como su esposa Ida Strauss fallecieron en el hundimiento del Titanic. Su esposa igual falleció, fue socialite estadounidense y fue la pasajera que acompañó a su marido y también ayudó en la cadena comercial estadounidense Macy's Isidor Strauss, pero el problema es que murieron junto con John Jacob IV, Benjamin Guggenheim, que fueron los tres empresarios que murieron en 1912 en el Titanic. Frances Fuller Victor fue historiadora y novelista histórica estadounidense, conocida por sus libros sobre el oeste de Estados Unidos, especialmente sobre la historia de Oregón. Arthur Brown Jr. fue arquitecto estadounidense, residente en San Francisco y diseñador de muchos de sus monumentos, conocido por su trabajo junto a otro arquitecto que voy a hablar de él, el arquitecto John Bakeley Jr., como la empresa que se denominó Bakeley and Brown, junto con trabajos posteriores después de la disolución en 1927. Y John Bakeley Jr., que trabajó con Arthur Brown Jr., fue también arquitecto estadounidense y estuvieron en San Francisco y dejaron huella pues, en la empresa que se denominó Bakeley and Brown en el ámbito arquitectónico y cultural estadounidense o artístico.
Charles Webb fue escritor, novelista y guionista estadounidense, autor de varias novelas, pero la que destacó fue El graduado de 1963, que más tarde, 4 años más tarde, el propio director Mike Nichols la llevó al cine. Mike Nichols fue director de cine, de teatro, actor, productor estadounidense de origen alemán, debutó en Broadway con la obra de Neil Simon, que se denominó Barefoot in the Park de 1963, con Robert Redford y Elizabeth Ashley. La película que llevó del otro artista, Charles Webb, la llevó al graduado 4 años más tarde después de su obra, en 1967 al cine. Neil Simon fue escritor, guionista y productor estadounidense, fue uno de los más rentables creadores de éxitos en la historia de Broadway, así como uno de los escritores más interpretados del mundo. La película, una de ellas que realizó el propio Neil Simon, fue La extraña pareja de 1968. Robert Redford fue actor y director de cine estadounidense que promovió el cine independiente y el ecologismo. Fue ganador de premios como los Oscars, los Globos de Oro también, y una de sus películas en las que participó fue El Globo de 1973. Charles Westen Leadbeater fue autor estadounidense, fue un influyente miembro de la Sociedad Teosófica, autor de libros del ocultismo y cofundador junto al obispo James E. Wedgwood de la Iglesia Católica Liberal, y una de sus obras es del propio Charles Wetzel Leadbeater, El hombre visible e invisible de 1902, y con quien estuvo acompañado como compañero y amigo fue James Ingalls Whitwood, que fue obispo estadounidense, fue el primer obispo presidente de la Iglesia Católica Liberal, un ex anglicano, miembro de la Sociedad Teosófica y miembro de una orden o masónica. Su trabajo sobre el rito liberal, así como sus esfuerzos por establecer una iglesia progresista, son uno de sus mayores logros. Georges Méliès fue ilusionista y cineasta francés, famoso por liderar muchos desarrollos técnicos y narrativos en los albores de la cinematografía. Una de sus películas es Viaje a la Luna de 1902. Fue como uno de los pioneros, antes que los hermanos Lumière, y eso que hubo anteriormente también muchos pioneros en este ámbito. Y subí algún vídeo por si queréis echar un vistazo. Antonio Tobar fue historiador, filólogo y lingüista español. Justo Pérez Santiago fue historiador, medievalista, catedrático, clérigo, político español, miembro de la Orden Benedictina, primer abad del monasterio de Santa Cruz del Valle de los Caídos entre 1958 y 1966, consejero nacional del movimiento y a su vez estuvo como procurador en las Cortes entre 1943 y 1967. Y Antonio Tobar, como Justo Pérez Santiago, fueron los que estudiaron, las propias mujeres que tenían un mayor grado, habían realizado el bachillerato con el objetivo de que tenían que realizar el servicio social, que era como el de las mujeres, muy similar al servicio militar masculino obligatorio que tenían que realizar los propios varones. Avelino de Aróstegui fue arquitecto e historietista español ligado a las publicaciones del llamado movimiento nacional, una figura pues, muy importante dentro de la dictadura, como fue el propio Pérez Santiago o Antonio Tobar. Cándido era o fue escritor, crítico literario y periodista español. Fue Carlos Luis Álvarez Álvarez. Por cierto, ayer se cumplieron 20 años de su fallecimiento. Álvaro del Portillo fue ingeniero de caminos, historiador, canonista y obispo católico español, sucesor de San José María Escrivá de Balaguer al frente del Opus Dei. José María Hernández Garnica fue ingeniero de minas, doctor en ciencias naturales, doctor en teología y sacerdote español del Opus Dei de 1944. Por del Portillo, José María Hernández Garnica fueron alumnos de Justo Pérez Santiago. José Luis Muzqui de Miguel fue sacerdote hispano-norteamericano del Opus Dei, estudió ingeniería de caminos, fue doctor en Derecho Canónico y doctor en Historia, desarrolló su labor pastoral en España y en Estados Unidos. También fue alumno de Justo Pérez Santiago, como los anteriores. Severino Aznar fue sociólogo, periodista y académico español. Perteneció a la corriente del catolicismo social y artífice, a su vez, de lo que sería la democracia cristiana española. Muchos de ellos eran figuras que he nombrado por dentro del propio régimen dictatorial en España. Roland Reiner fue arquitecto austriaco, figura importante dentro de la cultura germana. Max Bill fue arquitecto, escultor, pintor, diseñador gráfico, tipográfico e industrial. Fue publicista y a su vez educador suizo. Estudió en la Kunstgewerbeschule de Zúrich y en el Bauhaus de Dijon. Fue el primer rector de la escuela HFG de
I y formó parte del grupo Abstraction Creation desde 1932 hasta 1975. Dejó huella en la cultura suiza y también europea. Con ello finalizo, comento que soy historiador y si os gusta este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar. Repito, no soy historiador y ya nos vemos en el próximo.